Están Rocío Vidal, coordinadora general de la Unidad Ejecutora para la Readecuación de Barrios y Entornos de Urbe, y Jesús Díaz, quien es el encargado de Proyectos y Asuntos Urbanos de Urbe, que es encargado también de la Diablo, yo dije toda esa vaina delante de ellos. Son ideales. Esta obra. Entonces, Rocío, para que nos explique un poco cómo se ha trabajado el tema de la readecuación del barrio y de todo el entorno. Buenos días, adelante. Buenos días. Como el micrófono, arquitecta, por favor. Buenos días. Como comentaba el señor José Miguel, esto ha sido un trabajo que desde el inicio nos hemos involucrado con la comunidad, ¿verdad? Primero identificando esas viviendas. Está desde el principio en el proyecto. Sí. Desde el 2000. Ella está del 2017, sí. No lo politiza. No, yo la vi en el 2017 cuando hicimos. Vamos a dañar el programa. Vamos a dañar el programa. Soy testigo, sí. Vamos a ponerlo así, soy testigo de esa transformación desde un inicio. Y pude ver, y estoy sumamente orgullosa también de lo que se ha logrado a la fecha. Pero lo importante aquí es entender un poco que lo primero que se hizo fue identificar esas viviendas, como bien usted mencionaba, que estaban en zonas de vulnerabilidad, en zonas que se inundaban. Porque como bien sabemos, este es un barrio que tiene 43,000 personas actualmente. Entonces, a veces no pensamos y decimos, bueno, vamos a trasladar, pero ¿dónde tú reubicas 43,000 personas? Santo Domingo Norte, circunvalación. Perfecto, pero eso conlleva una serie de planificaciones, claro. Exactamente, que toman tiempo. Entonces, la prioridad fue eso, identificar esas viviendas que sí estaban en un riesgo existente, en un riesgo real, y esas fueron las personas que fueron indemnizadas y luego trasladadas y reubicadas a espacios que no corrieran ese riesgo. O sea, que vamos a verlo así primero. Y luego entonces fue que se empezaron a pautar ese eje de esa vía, que es mucho más que una vía, es la conexión, es la apertura al barrio, ¿verdad? Es el traer... Los accesos, la accesibilidad. La accesibilidad, que la accesibilidad no necesariamente solamente vehicular, la accesibilidad, ¿verdad? De seguridad, la accesibilidad de la recogida de basura, es empezar a crear una ambulancia. Aquí no cabía una ambulancia, como bien dije, soy testigo de eso, y es darle ese frente a esta comunidad que es una realidad de 43,000 personas, la cual no se puede borrar de un día a la mañana. Entonces, es esa transformación, siempre iniciando primero de las personas que estaban en riesgo, tratar de reubicarlas y llevarlas a un lugar seguro y empezar entonces a reconstruir de una manera paulatina, ¿verdad? Y hacer acciones puntuales que regeneren el espacio, que regeneren el entorno y esta comunidad pueda tener herramientas para desarrollarse. Con relación a las personas que permanecen en el entorno, que ya no están directamente en el área de riesgo, ¿cuál es el seguimiento que se le da a esa persona para que cualquier modificación, cualquier cosa que vayan a hacer para mejorar su entorno vaya dentro de los parámetros, ¿no? De lo que... Para que no lo revalicen, Julio, se busca con esta reurbanización. Bueno, como mencionamos, se está titulando. Al tú entregarle un título a una persona, tú le das algún tipo de seguridad, ¿verdad? De que sí, se puede... Ya tiene una propiedad. Tienen una propiedad, tienen algo. Tienen una propiedad. Entonces, eso que pensamos, bueno, son pequeñas, sí, pero tú puedes ir construyendo cuadras, ¿entiendes? Se van unificando. Ahora mismo es una... Urbanizando, porque ya cuando hay formalidad, y disculpa, arquitecta, para decirle a José, cuando tú tienes la formalidad de un título, no vamos a discutir, puedes urbanizar. Exacto. Entonces, es eso. Entonces, como mencionaba el señor Cuadra, ya nosotros darle ese frente, ¿verdad?, al barrio, tú ves cómo las mismas personas se están empoderando. Sí. Las mismas personas están reconstruyendo su vivienda. No hay que dárselo. Ellos mismos lo están haciendo. A propósito de eso, en el estado de ustedes hay sociólogos que hicieran estudios de impacto y le dijeran, vamos a validar la pobreza. Así mismo. ¿Hay algún estudio que uno pueda tener acceso? Pudiéramos compartir ese estudio que se hizo, como mencionaba el señor Cuadra, se hizo junto con
con Jorge Jauregui, que es una persona que tiene muchísima experiencia en lo que son las favelas de Brasil, que se parecen esa tipología a la densidad que encontramos aquí, a esa comunidad que por años se ha sentido marginalizada. Después creo que viene Tania, que es la encargada de nuestro equipo social, que le puede profundizar un poco más el tema de cómo fue esa interacción y entender bien a la comunidad. Bueno, vamos a escuchar también a Jesús. Adelante, Marilena. Le quería preguntar sobre ese tigueraje que aparece en todos los grupos socioeconómicos, en todos los grupos. ¿Cómo ustedes se cuidaron de eso? Es decir, en una familia que vivían 4, de repente vienen 2 o 3 o 4 más del campo para aprovechar esta situación. O yo recuerdo del caso de la Nueva Barquita, que también aparecían líderes comunitarios que no eran tales. Entonces, ¿cómo se cuidaron de eso? Buenos días. Para responder esa pregunta de María Elena y medio traer un poco parte del comentario de José La Luz, es importante entender que la población que reside en las zonas de riesgo de Santo Domingo siempre han sido históricamente zonas sin una vigilancia de la ocupación territorial. De modo que una persona llega, ocupa y, como decía José La Luz, de alguna manera domina un territorio por una falta de un control, como en otros países le llaman el padrón municipal. En nuestro caso no existe. Ahora bien, como no existe, y como dice Marena, puedes encontrar que una vivienda que en promedio está oscilando unos 40 metros, termina subdividiéndose. Bueno, la primera acción de Urbe tiene que ver con su departamento de empadronamiento. Es el primer, digamos que la primera camada de técnicos que desciende al territorio para, primero, identificar la conformación de, digamos que esta cartografía, una cartografía muy orgánica, y la composición familiar. Y esto digamos que se valida con los mismos, las mismas autoridades del sector. O sea, los comunitarios son quienes de alguna manera hacen una especie de revisión, de validación de que quien está en esa vivienda es sí, fulano de tal, que tiene tanto tiempo residiendo allí y que tiene tal o cual miembro. Es lógico que entre hacer ese levantamiento y ejecutar el proyecto se pueden dar algunas dinámicas de reocupación o de subdivisión. Estos son elementos que de alguna manera, digamos que genera el cambio entre lo que se planifica y lo que se ejecuta. Por ejemplo, en el proyecto Domingo Sabio, en el momento que se planificó la gran mancha de zona a liberar, estábamos estimando algunas 1.400, 1.500 familias. 1.300 y pico en principio. 1.500 familias, más o menos. Y ahora mismo estamos hablando que se movilizaron 2.200 familias. O sea, estamos hablando de un incremento de algunas 700 familias más. O sea, casi el 50% de lo que estaba. O sea, esa dinámica se da. Y es una dinámica que inclusive se toma en cuenta para digamos que la ejecución del proyecto, no la implantación, sino un proyecto que se va dando de manera orgánica con la misma comunidad. Y esos primeros tiempos de esta penetración en sectores como estos, donde el tema de la inseguridad, los puntos de droga, la delincuencia, pues coloca al personal, a la gente que hace el trabajo en peligro. ¿Cómo manejan ustedes eso? Yo creo que en este sector hay de todo. Es un reflejo de nuestra sociedad. Es un reflejo de nuestra sociedad. Y siento que las personas, a nosotros, como con la forma que nosotros nos acercamos a ellos y los escuchamos, porque al final del día ellos lo que quieren es ser escuchados, ¿verdad? Ellos se sienten olvidados históricamente. Entonces, a la forma de que uno va y conversa con ellos, interactúa con ellos, le damos un poco de credibilidad, ven que es una realidad, ya y tú te ganas a la comunidad y tú empiezas a interactuar con ellos. Entonces, ese tema de temor sí es real, pero en el país entero hay un tema de temor. Ustedes, yo no quise usar el término en mi comentario porque es un tema delicado, pero ustedes dos como expertos en esta área conocen el concepto de gentrificación. Aquí no cabía una gentrificación positiva. Yo creo que cabe aquí. De tú liberar esto
darle esto a quien tiene condición económica para desarrollarlo y con lo que vale esto, hacer a esa persona rica. O sea, o darle lo mínimo para que desarrollen su familia en otro lugar. Por eso necesita el tipo. Sí, pero tú le estás dando un Necesita el Estado. vamos a vender. O sea, yo digo, aquí no cabía una gentrificación a una escala mayor. Legal. De tú recuperar estos terrenos, ponerlo al servicio del capitalismo, de la economía, de la industria, de la empresa. Aquí cabe de todo. Y a decirle a esa gente, mire, ustedes vivieron ahí 20, 30, 40 años y ustedes son socios de este proyecto. Ustedes son los dueños de la tierra. Ahora, ustedes no tienen condiciones para desarrollarla, como que tú nazcas en una mina de oro y no tengas condiciones para explotarla. Ustedes van a vivir aquí, pero ustedes son socios de lo que haga ahí. ¿No cabía aquí un proyecto de gentrificación positiva a gran escala? Vamos a tomar en cuenta primero la ubicación, que ciertamente para un proceso de gentrificación es vital. Estoy muy de acuerdo con el comentario de José Luz, pero también tenemos que entender la condición de una comunidad que data desde principios de los años 60. ¿De la dictadura? Exactamente, la caída, poco antes de la caída de la dictadura, ya empieza la ocupación de este territorio, un territorio que, como decía don José Miguel, y tú también lo mencionabas, José, de personas que pretenden sobrevivir cercano a donde pueden encontrar una fuente. Claro, los ríos son fuente de energía, el agua. Y que en un momento también, todo el mundo lo entiende, la gran migración de campo a ciudad es buscando una oportunidad de vida. Movilizar a esta población, inclusive la población que movimos, entender que esa población, desplazarlo de estar en el mismo centro de la ciudad, a pocos minutos de la avenida Duarte, de centros comerciales como la México o inclusive el mismo mercado, claro, es romper un entramado que no es solamente el entramado urbano, sino el entramado humano. Entonces hay un punto que es importante. Hay patrones culturales ya que pesan mucho, ¿no? Toda acción y toda política pública puede tener sus puntos, digamos que de crítica, por decir de alguna manera, pero la titulación permite que la misma familia tenga un bien más. En nuestro mismo caso como urbe, para movilizar y estas indemnizaciones que se hacen a través de la tasación que hace Catastro, solamente le tasa la mejora y le tasa la composición familiar, pero no le puede tasar el terreno porque no es propio. Claro. Pero ahora con la titulación, mañana, sea el mismo Estado o sea el sector privado, tú tienes ahora con qué poder vincular el territorio a la gente. De las 2.200 familias trasladadas, el señor González Cuadra dijo que algunas decidieron regresar a sus campos de donde venían originalmente. ¿Ustedes tienen el dato de qué porcentaje? Aproximadamente un 4%, más o menos. Muy bajo. Más o menos es el número. Decía José Miguel que la principal resistencia es que la gente no confía. Lo sacan y no quiere volver. Aparte de eso, que es lo principal, ¿qué otras situaciones complicadas, difíciles en ese proceso han tenido ustedes? Y si es igual o parecido al de la barquita, o sea, si era lo mismo, ya se superaron cosas. Yo creo, pero voy a responder y creo que cerrar un poco con lo que decía la pregunta anterior con el tema de la seguridad. Ajá. Primero, Urbe es una unidad que, como decía don José Miguel, tiene un rostro humano. Okay. O sea, está en el territorio, no trabaja desde una oficina en satélite, sino que tan pronto empieza a hacer un levantamiento. Se instala y que no solamente una instalación física, sino también una vinculación con los dirigentes comunitarios del sector. Y por qué no, también decir, estamos hablando de sectores que son de alto riesgo, la asistencia del Armado, de la Policía Nacional, en ese proceso de iniciar esa entrada en el barrio, pero después el mismo barrio ya conoce a uno. O sea, te llaman por tu nombre como si fuéramos familiares y te pueden hablar, inclusive fuera del mismo barrio. Tú te lo puedes encontrar en una plaza comercial y te dicen arquitecto o te dicen tu nombre. Y tú te das cuenta que son personas que te han visto. O sea, okay, tú no eres alguien aparte del barrio. En cuanto a una comparación con la barquita, y de alguna manera
Urbe significa recuperación de la nueva Barquita, de la Barquita, ¿no? Bueno, No, urbe no. como de la Barquita y entorno. Claro que eso es lo que significa urbe. Cuando urbe nace es la unidad ejecutora para la creación de la Barquita y De el la entorno. Barquita. Urbe es la sigla de la Barquita y el Pero entorno. urbe cambia Barrios. y se convierte entonces en la unidad ejecutora de adecuación de barrios. Claro, después, pero en principio urbe, la Barquita sigla y de urbe lo entornos. que significa es Barquita y recuperación de entorno. la Barquita y el entorno. Exacto. Eso es lo que significa. Entonces, ok, hazme la comparación. La comparación. Y aquí cito a don José Miguel y después dejo a la arquitecta Rocío comentarlo. No son proyectos iguales, porque son proyectos que hay que atender a cada, no solamente cada familia, también cada dinámica sectorial. No es la misma dinámica en la parte baja, norte de Los Minas, a la parte de la Ciénaga y los Guandules. Son exactamente comunidades marginadas, son exactamente comunidades en borde de río, pero no son exactamente comunidades con la misma dinámica. De modo que el proyecto también es diferente. Y como decía don José Miguel ayer en el discurso, con unos retos muy fuertes, porque no solamente estamos en el borde del río, sino que el borde del río como tal, con todos estos años sin un dragado, sin una tensión sobre él, hay grandes condiciones de suelo que no son suelos firmes. O sea, son suelos que se han ganado al río a través de material orgánico. Cuando le llueva 3 o 4 días corrido, el río va a buscar su espacio. Exactamente. Lo va a buscar. Exactamente. O sea, de alguna manera, y con esto dejo a la arquitecta, la proyección que se tenía, tomando en cuenta las fotos aéreas de la ciudad, la cartografía, luego de empezar a liberar, el río empezó a reocupar parte de lo que le corresponde. E inclusive, como mencionaba don José Miguel, en la zona de la Ciénaga, hubo que hacer unos sistemas de estabilización de borde de río porque allí hay turba. Turba es material orgánico con lodo. O sea, no hay una carga admisible firme y se requirió una gran inversión. La gran inversión de aquí es lo que las personas no ven. Y ese es el peligro muchas veces de los proyectos. Había que dragar todo eso, limpiarlo. Es un trabajo, estabilizar es fuerte. Bien, adelante, arquitecta. Él decía que usted le iba a hablar del tema de los riesgos que... Sí, riesgo, sí, yo creo que el riesgo más grande, y es el que don José Miguel dice que nos quedamos es la transformación de las personas, la adaptación, ¿verdad? La adaptación a este nuevo frente, la adaptación a utilizar estos espacios públicos, a utilizar las aceras. Van a poner fritura ahí. Esto es un reto, pero esto es parte de esa transformación. Y cambio de goma en las aceras. Apostamos. No va a pasar, pero va a pasar. Tú dices, porque eso tiene que ir acompañado de planes de educación. Así mismo es. Pero ya ustedes tienen experiencia. Es que no, yo no estoy hablando en contra de la Barquita. Señores, frente a Plaza Lama, en la 27 con Churchill, hay un tipo vendiendo caña en un carril. Pero lo que decíamos, la luz. En la nueva Barquita se les enseñó no colgar ropa en la galería. Por constancia, y es el seguimiento, y por eso la importancia de que Urbe siga el departamento social y mantenernos en constante, ¿verdad? Seguimiento a estas personas, acompañamiento. Y de verdad que es increíble ver cómo nosotros siempre decimos apostamos a los niños, porque los niños se han apoderado de este proyecto. Hay que educarlo. Bueno, nosotros nos enfocamos tanto en siembra y en cuidado de aceras, y los niños son los mayores defensores de este proyecto. Se ve desde ya. Ellos saben por dónde tienen que cruzar, han ayudado a la siembra de todos los parques, usan los espacios deportivos, y ellos mismos le dicen, mami, no, la basura no la saque, la basura va aquí. O sea, ese enfoque en las escuelas ha sido algo que nosotros hemos trabajado desde el inicio y lo seguimos trabajando, porque es eso, es cambiar esa mentalidad, es una transformación, es apostar a eso. Bueno, pues muchas gracias a los arquitectos Rocío Vidal, que es la coordinadora general de la unidad ejecutora y de la readecuación de barrios y entornos de Urbe, y Jesús Díaz, que es el encargado de proyectos y asuntos urbanos de Urbe. Nosotros estamos en el nuevo Domingo Sabio, estamos exactamente en el polideportivo, en el moderno polideportivo que forma parte de toda esta transformación del nuevo
Domingo Maestro, Sabio. Antes de usted irse, discúlpeme, fue que no, me quedó como una nebulosa ahorita, tanto Sí. cuando hablaba José Miguel como los distinguidos profesionales de la ingeniería y la arquitectura que nos acompañan. Las familias que se reubicaron, se les pagó el dinero y ellos escogieron dónde iban a habitar, Así o fue. ustedes se hizo alguna construcción especial para llevarlos. No hubo una construcción de vivienda, o sea, esto no es un proyecto habitacional y ese es el primer punto a tomar en cuenta de que es diferente al modelo de la nueva Barquita. Esta indemnización a la familia sí lleva un acompañamiento de parte del Departamento Social. ¿Cuál fue el promedio de la indemnización por familia que se entregó? Estamos hablando de algunos, ponle más o menos 500,000 pesos. 500,000 por más o menos. familia. Bien. Bueno, está bien. Bueno, Pero para responderle a Pedro, Sí, perdón, sí, Martínez, hay mucha gente interesada. para responderle a Pedro ese punto de manera directa, Urbe indemniza, pero esa indemnización no se entrega hasta tanto la familia identifica el lugar donde va a ir a residir y que Urbe pueda O contactar. sea, ellos tienen que traer un contrato de alquiler. Sí, no, y el Departamento O de Social le compra. acompaña. Urbe inclusive la mudanza la hace Urbe. Es una mudanza tal cual, el mismo modelo que Al margen de los 500, Urbe se Urbe- ocupa del acompañamiento. el acompañamiento, la mudanza. Pero antes de hacer todo esto, hay que confirmar que no sea en una zona de riesgo. ok. Bueno, Gracias. bueno, pues muchas gracias a Rocío Vidal, muchas gracias a Jesús Díaz. Ahora sí, vamos a hacer una pausa recordando que estamos en el nuevo Domingo Sabio inaugurado ayer por el presidente Luis Abinader. Cambio y fuera.